la Unión Europea tiraría piedras contra su propio tejado al restringir el GNL ruso. La Unión Europea se perjudicaría a sí misma al restringir la importación del gas natural licuado desde Rusia, opinó en una entrevista con Sputnik Artyom Studenikov, director del primer departamento de Europa de la Cancillería rusa. Todos estos conatos son como tirar piedras contra su propio tejado. La renuncia a plena cooperación con Rusia en el ámbito energético ha redundado en perjuicio de producción industrial, competitividad empresarial, oportunidades de exportación y poder adquisitivo. Europa necesita gas, afirmó Studenikov. El diplomático puso el ejemplo de Bélgica, que importa hasta un 80% de la energía que consume. Muchas empresas energéticas de Europa aún ven en el gas procedente de Rusia una opción para diversificar las importaciones ahora que la Unión Europea empieza a depender cada vez más del gas natural licuado estadounidense, dijo Studenikov. En diciembre de 2023, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanzaron un principio de acuerdo sobre un nuevo reglamento que podría limitar las compras de gas natural licuado desde Rusia y Bielorrusia, sin necesidad de adoptar nuevas sanciones energéticas. Las cláusulas del reglamento permitirán a los Estados miembros adoptar restricciones al suministro de gas natural, incluido el gas natural licuado, desde Rusia o Bielorrusia para proteger los intereses de seguridad, teniendo en cuenta la seguridad del suministro y la diversificación. La Unión Europea decide retener ingresos procedentes de activos rusos para su uso a favor de Ucrania. El Consejo de la Unión Europea aprueba la decisión de retener los ingresos procedentes de los activos rusos para su posible uso en beneficio de Ucrania. El Consejo adoptó hoy, 12 de febrero, una decisión y un reglamento que aclaran las obligaciones de los depositarios centrales de valores que poseen activos y reservas del Banco Central de Rusia, que están inmovilizados como consecuencia de las medidas restrictivas de la Unión Europea, indica el comunicado del Consejo de la Unión Europea. El Consejo decidió, en particular, que los depositarios centrales de valores poseedores de más de 1 millón de euros de activos del Banco Central de Rusia, deben contabilizar por separado los ingresos monetarios extraordinarios acumulados debido a las medidas restrictivas de la Unión Europea y también deben tener por separado los ingresos correspondientes. Esta decisión, precisa el texto, allana el camino para que el Consejo decida sobre un posible establecimiento de una contribución financiera al presupuesto de la Unión Europea, recaudada con estos beneficios netos, para apoyar a Ucrania, su recuperación y reconstrucción en una etapa posterior, señala. Según el Consejo, esta contribución financiera podrá canalizarse a través del presupuesto de la Unión Europea. Alrededor de 300.000 millones de euros, o casi la mitad de las reservas monetarias del Banco de Rusia, fueron inmovilizadas en la Unión Europea y en los países del G7 tras el lanzamiento de la operación militar rusa en Ucrania. El Kremlin ha puntualizado en más de una ocasión que esa confiscación violaría todas las normas del derecho internacional y la tacharon de bandidismo económico. Tucker Carlson asegura que Putin quiere poner fin al conflicto en Ucrania. El expresentador de Fox News participó en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, que arrancó este lunes 12 de febrero hasta el miércoles 14. La semana pasada, Carlson entrevistó al presidente ruso Vladimir Putin en un reportaje que se convirtió en un fenómeno mediático y político. Durante su participación en la cumbre este 12 de febrero,
Carlson aseveró que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quiere salirse del conflicto que su país sostiene con Ucrania desde hace casi 2 años y advirtió que cuanto más se prolongue el conflicto, menos incentivos tendrá el mandatario ruso para sentarse a negociar con Occidente, especialmente luego que el país euroasiático ha demostrado un poderío en el campo de batalla que sorprendió. Una de las cosas que aprendimos en los últimos 2 años es que la capacidad industrial de Rusia es mucho mayor de lo que pensábamos que era. Rusia, ese país que nos decían que era una estación de servicio con armas nucleares, tiene bastante facilidad haciendo misiles, cohetes y artillería. Mientras que no se puede decir lo mismo de la OTAN. Y deberíamos pensar en la implicancia de eso, sentenció Carlson. En ese sentido, el presentador estadounidense, quien ahora triunfa con su programa transmitido por la plataforma X, antes Twitter, luego de ser durante muchos años el conductor del programa de cable más visto en Estados Unidos, cuestionó el poco conocimiento de los políticos occidentales y sus ambiciones bélicas vinculado a su respaldo a Kiev. Otra cosa es que Occidente, o nuestros políticos en Washington, no dedican nada de tiempo pensando qué es lo que se puede lograr con el continuo apoyo a Ucrania, afirmó. Hay funcionarios de Estados Unidos que dicen, tenemos que conseguir que Rusia devuelva Crimea. Bueno, no tienes que ser un funcionario ruso para saber que eso no va a ocurrir, a menos que estés buscando comenzar una guerra nuclear. Es una locura plantear eso. Decir eso revela que tu pensamiento es infantil, que no entiendes nada sobre la región, y que no tiene ninguna idea sobre lo que es posible, señaló Carlson. Entonces, mientras nuestros líderes, y no solamente en los Estados Unidos, sino en la OTAN, y especialmente en Alemania, no se tomen el trabajo de entender lo que es posible, no se va a llegar a ningún lado, añadió el periodista. Cabe recordar que durante la entrevista realizada por Carlson a Putin el pasado 6 de febrero y transmitida el 8 del mismo mes, el presidente ruso le dijo al periodista que estaba preparado para resolver el conflicto con Ucrania diplomáticamente, pero reclamó a Estados Unidos que para que eso suceda debe dejar de proporcionar armas a Ucrania, que calificó de satélite de Washington, y convencer a Kiev de sentarse a negociar. Rusia nunca ha rechazado las negociaciones y acogería con satisfacción cualquier esfuerzo de Washington para discutir un acuerdo de paz para Ucrania, dijo el mandatario ruso. Sin embargo, el gobierno de Biden, que ya le ha proporcionado miles de millones de dólares a Kiev desde el inicio del conflicto, siendo una buena parte destinada a contratistas de defensa estadounidenses, desestimó el llamado a negociar realizado por el presidente Putin, y una mayoría de senadores demócratas y 18 representantes republicanos votaron este fin de semana un nuevo paquete con ayudas a Ucrania por más de $60.000 millones.